Buenas tardes, ingeniera Evelyn. Por favor, me confirma cuando podamos iniciar. Buenas tardes, ¿cómo están? Podemos iniciar, no hay ningún inconveniente. Listo, bienvenida a la sala número 2 del CI3. El artículo a exponer usted es el número 14, ¿correcto? Y usted Sí, correcto. tiene 20 minutos para su presentación. Terminando los 20 minutos, tiene que hacer el público 10 minutos de preguntas hacia usted. Con gusto. Con 30 minutos que inician desde este momento. Ok. Bueno, el artículo el que he escrito y con el que ingresamos al Congreso es materiales de cambio de fase, selección de materiales en función de las mejores propiedades térmicas, una revisión bibliográfica. Como introducción, nosotros tenemos que conocer que los materiales de cambio de fase son aquellos que almacenan o ceden energía en grandes cantidades, al mantener constante la temperatura durante su cambio de estado. Estos materiales también son conocidos como materiales de calor latente, conociendo que el calor latente no es más que la cantidad de energía necesaria para que una sustancia cambie de fase, y para que esto suceda, la sustancia debe absorber o ceder calor. Es usual encontrar estudios sobre los PCMs o materiales de cambio de fase. El PCM no son más que las siglas en inglés de los materiales. Es así que sus estudios podemos ver que están despegando alrededor de los años 70 y hasta nuestros días han ido creciendo exponencialmente. Como se puede observar, el mayor país con más publicaciones son los Estados Unidos, en todo el mundo. Y teniendo también en cuenta que en Latinoamérica no se encuentra muy avanzado ese desarrollo. Y es así que en Ecuador actualmente solo existen 15 artículos sobre este tema, lo que hace interesante realizar una investigación y en este caso, así sea, en el campo bibliográfico. Tenemos que los materiales de cambio de fase son los mejores candidatos para almacenar y conservar energía térmica. Es así que proveen las siguientes ventajas en sus aplicaciones. Pueden almacenar en un pequeño volumen gran cantidad de calor latente y la pérdida de calor, al ser aplicados estos dentro de un sistema, son mínimas, al presentar una temperatura casi constante en el cambio de fase, logrando de esta forma un excelente confort térmico en las aplicaciones tanto de enfriamiento o calentamiento de espacios. Lo más importante en estos materiales es su alto calor latente durante la transición, por lo que es importante su correcta selección, para lo que hay que tener en cuenta su clasificación, en este caso orgánicos, inorgánicos y lo que son muestras eutécticas. La relación que tienen estos materiales con otros materiales y con sí mismo, es decir, su composición, al presentar ventajas y desventajas según sus propiedades. Aplicaciones en diferentes ámbitos y además hay que tener en cuenta los métodos de encapsulación que se han desarrollado en los últimos años, lo cual ha hecho que estos materiales sean amigables con el medio ambiente y últimamente están haciéndose más atractivos hacia las aplicaciones de construcción. Para este artículo, la principal metodología utilizada es la búsqueda bibliográfica existente sobre los materiales de cambio de fase. Utilizando de esta forma bases y motores bibliográficos como han sido Google Scholar, Cielo, World Wide Science, Scholarpedia, Springerlink, Cedia, ScienceGov y Scopus, encontrando así varios artículos y libros sobre el tema, teniendo en cuenta estudios de los últimos 20 años. Las palabras claves utilizadas en este caso fueron materiales de cambio de fase, PCMs, propiedades térmicas, selección de materiales y almacenamiento de energía. Como resultados, nosotros podemos ver que hemos encontrado tanto clasificación, características, metodologías de caracterización, usos y aplicaciones, materiales de cambio de fase y la eficiencia energética, lo que tiene que ver con entalpía y temperatura de cambio de fase, los materiales de cambio de fase y uso a bajas temperaturas, los costos y los métodos de selección para los materiales que podemos encontrar. En sí, para lo que es la clasificación,
tenemos que cada clasificación tiene sus propias características, ventajas y desventajas, lo que abre un amplio campo para la utilización. Es así que entre los orgánicos se pueden considerar que sean confiables, económicos, inertes químicamente, seguros, no corrosivos, estables en la fundición, con propiedades químicas y físicas estables. Casi no poseen sobreenfriamiento ni segregación. Como desventaja, en cambio, tienen baja conductividad térmica, inflamabilidad y baja entropía. Con respecto a los materiales inorgánicos, poseen gran capacidad de almacenamiento con respecto a su volumen. No son inflamables, poseen alta capacidad térmica y baja presión de vapor, pero como desventaja tienen la alta corrosividad, inestabilidad y sobreenfriamiento. También tenemos los eutécticos, que pueden ser una mezcla de compuestos orgánicos e inorgánicos o orgánicos, inorgánicos, inorgánicos. Estos presentan, para el cambio de fase, una temperatura fija y poseen un punto de fusión más elevado que sus mezclas por separado. No poseen segregación, tienen gran cantidad de almacenamiento volumétrico, pero lastimosamente son muy limitados con respecto a lo que de disponibilidad se trata. Hemos nosotros, a partir de esta clasificación, también sacado unas características deseables con lo que es un material de cambio de fase. Con respecto a las térmicas, la principal es la adecuada temperatura de cambio de fase según la aplicabilidad que se le vaya a dar. Luego vendría la temperatura de fusión definida, el alto calor latente de transición, alto almacenamiento de calor sensible en estado sólido y líquido, elevada entalpía en el cambio de fase y buena transferencia de calor, es decir, posee buena conductividad térmica. Físicamente deben tener un buen equilibrio en la fase, alta densidad y pequeñas variaciones volumétricas en el cambio de fase, que es lo que les hace también importantes. Baja presión de vapor. Cinéticamente evitan problemas de histéresis, sin sobreenfriamiento o retardo al solidificar, suficiente tasa de cristalización. Químicamente tienen que ser estables a largo plazo, compatibles con los materiales de construcción, con los materiales que vayan a tener contacto, sobre todo para el encapsulado, que eviten la corrosión, la descomposición térmica o la hidrólisis, que es la principal característica. No deben ser tóxicos, no deben ser inflamables, el cambio de fase debe ser reversible y dependen solamente de la temperatura. La parte económica también que es importante es que sean abundantes, que estén disponibles, que sean rentables, viables técnica y económicamente y razonable ciclo de vida en función del costo. Tenemos las metodologías de caracterización que se han puesto ventajas y desventajas encontradas. Las metodologías de caracterización no son más que aquellas que me van a ayudar a indicarme sus características y sobre todo en esta parte vamos a ver lo que son características térmicas. Las principales son la T-History, el método de Zhang, mejoras en el método de Zhang, la calorimetría adiabática, los termogramas, métodos de construcción propia, los métodos de 2 baños, el de Coase-Coase y el DCC, que el DCC es uno de los más utilizados y más convenientes para este tipo de caracterizaciones. Entre los usos y aplicaciones, estos materiales pueden ser usados en aquellas aplicaciones que requieran almacenamiento de energía o mantenimiento de temperatura. De esta manera, entre sus principales usos tenemos los sistemas solares térmicos, sistemas de calentamiento de agua, sistemas de energía de baja entalpía, sistemas de calentamiento de agua, para almacenamiento de materiales, para cajas isotérmicas, todo lo que son cocinas solares tipo cajón. Entre las novedades también nosotros tenemos lo que son cascos para motociclistas y cascos para motociclistas y todo lo que son tejidos. También tenemos lo que últimamente se está utilizando en la parte de medicina, para todo lo que es biomarcadores de cáncer. Tenemos también utilizaciones en la parte de la aeroespacial, todo lo que son invernaderos, circuitos electrónicos. En la parte de tejidos últimamente se está haciendo ropa con
con estos tejidos para soportar el cambio de temperaturas. También en esta parte, las cajas isotérmicas, que es la primera vez que nosotros podemos encontrar. Y también también están utilizando en lo que son código de barras. Siguiente. Los materiales de cambio de fase y eficiencia energética. Dentro de lo que es la eficiencia energética, nosotros podemos ver que lo principal es la transmisión de calor. Hay que mejorar también los costos de producción, porque si nosotros vemos que al producir cosas con los materiales de cambio de fase, vamos a ahorrar en esto y a la vez va a mejorar el costo de producción. También tenemos que es la viabilidad económica que pueden dar en ciertas aplicaciones el utilizar los materiales de cambio de fase, y esto lleva también que el sistema se vuelva, con el paso del tiempo, económico. Y también el costo de mejoras de la energía cuando nosotros utilizamos, sobre todo en lo que respecta a lo que es materiales de construcción últimamente utilizado. Aunque esta parte de los mejores casos de costos de la energía se dan más hacia el área europea y todo, donde se está utilizando este tipo de materiales. La entalpía y en el cambio de fase. Esta parte es interesante porque es otra forma de selección que nosotros tenemos. Como dijimos, nosotros tenemos dos puntos importantes que podemos determinar un material de cambio de fase, que son la entalpía de fusión y la temperatura de fusión. Entonces, gracias a esto nosotros podemos clasificarlos, y es que nosotros podemos dar de esta manera que según la implementación de la acumulación térmica se puede declarar que los materiales de cambio de fase sean de alta, media o baja temperatura. De esta forma, cuyo cambio de fase se encuentra bajo los 10 grados centígrados, pueden considerarse de bajas temperaturas, teniendo en este caso las soluciones de sales acuosa, el agua y una pequeña parte de los catratos, sales hidratas y mezclas eutécticas y parafinas. Los de temperaturas medias se considerarían aquellos cuyo cambio de fase están entre el rango de 10 y 80 grados, en donde se encuentran la mayoría de materiales estudiados, entre estos las sales hidratas, las mezclas eutécticas, las parafinas, los ácidos grasos, los polietilenglicol y por último caso los de altas temperaturas, que serían mayores a los 80 grados, donde están las sales y eutécticos, que no son más que mezclas de sales, azúcares, alcoholes y otras sales hidratas, mezclas eutécticas y otros. Como podemos ver, hay un gran grupo de todo lo que son carbonatos, en este caso, manejándose a altas temperaturas. Una parte importante y muy interesante es el uso a bajas temperaturas de lo que son los materiales de cambio de fase, y me abro hacia esta parte porque no están siendo tan explotados. Entonces, las principales características de los usos de estos materiales a bajas temperaturas son el alto calor latente de transición, el no sobreenfriamiento, la alta tasa de cristalización, cambios despreciables de volumen, compatibilidad con los materiales de contenedores, no son corrosivos, reciclables, de bajo costo y disponibilidad. Hay que tener en cuenta que lo que se busca con ellos es que completen el ciclo de congelación reversible, es decir, que estos se puedan derretir y que no exista una degradación luego de varios ciclos entre congelación y derretimiento, y que no se produzca corrosión con los materiales de construcción y los de encapsulación para usarlos, por ejemplo, en este tipo, como vemos, de transportes en la imagen, para alimentos o vacunas, como normalmente se los utiliza. Entre las principales aplicaciones se pueden citar, como dije, el manejo de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, los derivados de la sangre, biomedicinas y circuitos electrónicos. Se han realizado estudios últimamente con nanofluidos como materiales de cambio de fase, teniendo como resultado ser materiales adecuados en el uso de almacenamiento de energía a baja temperatura.
Vamos a hablar ahora sobre los costos de los materiales de cambio de fase. A pesar de que las aplicaciones de estos materiales son muy variadas, el costo de obtención de estos materiales también es bastante elevado, lo que hace atractivo el descubrimiento de nuevos materiales o sus mezclas y su encapsulación. Por eso se han venido últimamente desarrollando biomateriales de cambio de fase, de bajo costo para poder realizar su comercialización. Esto a través del uso de desechos de aceites o grasas de bajo costo a partir de la hidrodesoxigenación para la producción de parafinas. Para el costo de los sistemas de almacenamiento térmico es importante conocer el precio de los materiales, que usualmente suele darse en dólares por kilogramo. El precio de algunos materiales de cambio de fase los estoy indicando en esta tabla, donde se puede tener que los costos se otorgan en referencia a las propiedades que estos tienen. Es así que el calor latente y el calor específico cuando son estos mayores, trae consecuencias de la reducción del dimensionamiento de los contenedores que estos pueden tener, porque la densidad de las sustancias va a ser mayor y afectan directamente al costo final del proyecto, ya que disminuye el costo de dichos contenedores. Por el contrario, cuando la conductividad térmica del material es baja, se debe realizar encapsulaciones y este proceso, en cambio, va a encarecer el costo total del proyecto donde nosotros vamos a utilizar materiales de cambio de fase. En sí, luego de conocer las características que nosotros tenemos con los materiales de cambio de fase, clasificaciones y precios, he dado dos grupos grandes para poderlos seleccionar. Primero estarían los materiales existentes y los mejores rendimientos energéticos, y luego nuevos materiales descubiertos y las mejoras que nosotros podemos dar en otras aplicaciones con estos materiales. La selección de los materiales por su uso en el almacenamiento de energía térmica estaría alrededor entre los 200 y 400 grados centígrados. Y para que a su vez se reduzcan los costos de producción mediante el método de toma de decisiones multicriterios. Esto nosotros podemos basarnos tanto en las características cualitativas, de modo que se obtengan resultados con un mejor material. Entonces, como es un multicriterio, nosotros normalmente podemos utilizar las técnicas Coparage, Topsis o Vicor. Luego, también podemos tomarlo mediante la comparación de los multicriterios y la simulación de energía de construcción, o BES. Teniendo en cuenta que la participación del BES permitirá realizar un contraste con la metodología de multicriterio y a la vez dará una evaluación numérica del comportamiento térmico del material. De esta forma se puede estructurar un consumo de energía al integrar los materiales de cambio de fase en el estudio, teniendo en cuenta que este tipo de experimentación, las variables de entorno serían importantes y de esta forma no se creará una ambigüedad entre los dos métodos. Además de la utilización, tenemos también los ácidos grasos como solo un componente y se puede utilizar como mezclas eutécticas y binarias y seleccionarlos, por ejemplo, para el secado mediante técnicas de DSC. Estas técnicas van con flujo de calor y con compensación de potencia. Como indiqué también la parte de caracterización, y entre las técnicas que permiten seleccionar la parte de los materiales de cambio de fase que vamos a utilizar están el DSC y el T-History. A partir de estas se han desarrollado también otros métodos, por ejemplo el método de Peltier basado en calorimetría de barrido adiabática, con buenos resultados en la utilización de materiales de cambio de fase que contienen alcanos, con la ventaja que esta metodología supera las anteriores, puesto que puede usar con mezclas más pequeñas y también cuando las cantidades de pruebas son mayores y se requiere ser más rápido con los resultados. Con respecto a los nuevos materiales desarrollados y las mejoras en sus aplicaciones, vamos a hablar primero de los nanofluidos. Esta parte, el momento que se les ha aplicado dentro de los nanofluidos, se demuestra que tiene mayores características de eficiencia para aplicaciones de almacenamiento en frío, con lo que se espera que estos reemplacen a los materiales de cambio de fase convencionales en estas aplicaciones.
Por sus características técnicas y aplicaciones, por ejemplo, la selección que se realiza tomando en cuenta aplicaciones de ahorro de energía en invernaderos, basados en hidratos de sal, parafinas y polietilenglicol, con variaciones en los tipos de intercambiadores claro, tipo de almacenamiento y cantidades de materiales de fase utilizadas por metro cuadrado en el suelo del invernadero. Otra forma de selección de los materiales de cambio de fase sería según el método de microencapsulación, teniendo entre todos estos los físicos, físico-químicos y químicos, para la producción de materiales de cambio de fase microencapsulados. Los métodos más comunes en la microencapsulación sería la polimerización por emulsión, la polimerización artificial, la polimerización en suspensión, la conservación, el secado por pulverización. Y dentro de estos estudios se obtiene que también existe la nanoencapsulación, que esta a la vez reduciría drásticamente el sobreenfriamiento, que es un problema que tienen estos materiales. Y es una de las mayores preocupaciones, teniendo en cuenta que este método utiliza a los PCM solamente de tipo parafina y excluye al resto de materiales. Por medio de la creación de nuevos materiales de fase a partir del procesado y caracterización de nitratos, puesto que pueden ser probados y obtenerse resultados relevantes, aportan en gran parte a solucionar el problema de almacenamiento de energía y pueden ayudar a diferentes aplicaciones industriales. Podemos seleccionar también a partir de la creación de materiales de cambio de fase sostenibles versus los materiales de cambio de fase ya existentes. Se realiza un análisis tanto de características y propiedades térmicas con materiales obtenidos, por ejemplo, del residuo de aceites de palma. Para su evaluación se hacen diferentes mezclas con los componentes orgánicos y se puede seleccionar de esta forma aquellos con mayor valor de fusión latente y el rango de temperatura de cambio de fase más próximo al confort térmico en cada material de soporte, dando como resultado que estos materiales puedan competir fácilmente con los ya existentes y de esta forma tomar como importante el criterio de selección de ser materiales potenciales para el ahorro de energía y sean sostenibles. Es importante también tomar en cuenta los ácidos grasos, porque pueden ser otra opción en el momento de querer elegir nuevos materiales de cambio de fase, sobre todo en lo que respecta a aplicaciones para almacenamiento de energía térmica solar. Estos derivados de aceites vegetales y animales están garantizando un suministro continuo teniendo en cuenta además del ahorro y que ofrecen el almacenamiento, sino también esto también ayuda en el confort técnico en aplicaciones de la construcción de edificios. Hay que seleccionar nuevos PCMs creados a partir de materiales compuestos, como por ejemplo parafinas y polietileno de alta densidad agregado, teniendo en cuenta que las propiedades térmicas de estos materiales presentan y varían la cantidad de cada uno de los compuestos, teniendo así criterios de la selección, no solo en base a sus características y capacidad de almacenamiento, sino también para ver su futura encapsulación. Si bien en la parte de discusión, si bien se conocen varios materiales de cambio de fase, es necesario centrarse en el estudio de nuevos productos y sería mucho mejor si los mismos fueran sostenibles, económicos y de fácil acceso. Con esto se podría contribuir con nuevas aplicaciones o mejoras a las actuales. Principalmente debe abrirse más el estudio hacia la caracterización de nuevos materiales para aplicaciones de baja temperatura. Esto ya que el estudio de los materiales de cambio de fase se encuentra centrado en la conservación de energía para aplicaciones de confort térmico, además de medias y altas temperaturas. Con la búsqueda de nuevos materiales de cambio de fase o sus mezclas para su utilización en la tecnología de eficiencia energética que avanza exponencialmente con el transcurrir de nuestros días, y estas nuevas formas de almacenamiento de energía serían destacadas en un futuro cercano. Como conclusiones, se trabaja una revisión sistemática para la selección óptima de los materiales de cambio de fase, siendo la tabla de propiedades técnicas y metodologías un referente cuando se tiene que decidir su utilización. La utilización de los materiales de cambio de fase para mejorar la eficiencia del almacenamiento energético, sobre todo en forma de calor, se ha ido desarrollando e incrementando en los últimos años. Cada vez que se busca mejorar las propiedades térmicas de estos materiales según la aplicación en las que vayan a ser usados. Estos materiales han sido altamente utilizados y estudiados, sobre todo en la construcción de edificios para mantener la climatización de los ambientes, teniendo en cuenta el poder del almacenamiento de energía térmica solar. Si bien existen técnicas
para poder medir de alguna forma las características de los materiales de cambio de fase, sigue en expansión nuevas técnicas que facilitan la comparación entre materiales y de esta forma ayudan en la selección de los materiales por sus propiedades y aplicación. Se busca generar nuevos materiales de cambio de fase para que sean sostenibles y otros para que sean de fácil manejo y reducidos en costos, los cuales generalmente serán comparados con los ya existentes y escogidos por métodos que sean de multicriterio, de simulación u otros. Muchas gracias por su atención. Quedo en espera de cualquier pregunta. Muchas gracias, ingeniera Evelyn. Gracias por participar aquí en el Congreso Internacional. En este momento vamos a proceder a realizar las preguntas por parte de los participantes que se encuentran en la sala. En este momento iniciaré yo realizando una pregunta, ¿sí? Un gusto. ¿Qué resultado general obtuvo y cómo la sociedad se ve beneficiada con su investigación? Bueno, como dije, esta parte era una revisión bibliográfica para poder seleccionar. Entonces, lo que nosotros, lo que hemos tratado de hacer con el artículo es mostrar la forma de seleccionar. Entonces, ¿cómo les va a ayudar? Teniendo también las partes de caracterización de los materiales y ver sus propiedades, las propiedades térmicas que yo quiero que cumplan según la temperatura que voy a utilizar y también por el costo. Y además, como ha sido en los últimos años, la parte de sostenibilidad también, ver que estos materiales también sean reemplazados por aquellos que son amigables con el medio ambiente. Listo, muchas gracias. También quería preguntarle si es que tal vez dentro de este proceso, ¿cuál fue la fase más compleja al momento de realizar? Bueno, la parte es comenzar primero con esa duda de saber qué son los materiales y qué aportes nuevos nos han traído. Comenzar a buscar dentro de la bibliografía, sobre todo las aplicaciones nuevas que se le están dando, que habíamos hablado que ya están hacia la parte de mejoramiento de eficiencia aeroespacial, se aplica también hacia el lado de biomedicinas, y todo lo que era también en la parte de bajas temperaturas, que es lo que más me llamó la atención porque no está siendo muy desarrollado en este campo, ¿no? Listo. Como ventajas, hemos visto también que se familiariza con el medio ambiente. Entonces, no todos, hay ciertos, o sea, son los últimos que se están investigando, los que se llaman biomateriales de cambio de fase, o lo que respectan a lo que son los ácidos grasos, que son los que están manejando a base de lo que son aceites tanto animales como vegetales. Esos son los que serían, porque hay materiales de cambio de fase que se extraen químicamente, se fabrican en laboratorio y esos en cambio no son tan amables con el medio ambiente. Claro, entonces eso sería más o menos como una desventaja, ¿verdad? Sí, pero eso digo, ahora ya con los nuevos procedimientos nosotros podemos buscar hacia allá y hacer las dos comparaciones con los ya existentes y como dije, los nuevos. Comparamos también sus propiedades térmicas y podemos nosotros llegar a hacer una selección óptima. Ya, muchas gracias. Tal vez alguien tiene alguna otra pregunta para la ingeniera. Ingeniera, tal vez algo más que desee compartirnos. Sí, justamente este trabajo nació para la siguiente investigación que se va a hacer. Esta fue mi base, hablemos la parte teórica para poder seleccionar. Los futuros trabajos vendrán a manejarse con semillas autóctonas para poder hacer extracción de aceites y poderlos probar bajo simulación y técnicas de caracterización para poder probar un nuevo material de cambio de fase a base de aceites vegetales. Listo, muchas gracias. Le felicito por su exposición y la verdad es un tema muy interesante. Muchas gracias, les agradezco y también deseándoles que en el resto del Congreso sigan muy bien y sigan apoyando también dentro de lo que es la investigación aquí en el Ecuador. Muchas gracias, que tenga una excelente tarde. Una buena tarde, que estén muy bien. Gracias.